los filiales en segunda división. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más aquí al canal de Juvenil División de Honor. Hoy estoy con mi compañero que se estrena. ¿Qué tal, Rodrigo Villamayor? ¿Cómo andamos? Muy bien, encantado aquí. Mi primer vídeo, tengo muchas ganas de empezar aquí haciendo un vídeo con Juvenil DH y contigo, Carlos. Pues nada, hoy os traemos un vídeo hablando un poquito sobre los filiales que han llegado a estar en la categoría de plata del fútbol español. Dado que, bueno, pues la Real Sociedad B está este año, pues bueno, se nos ha ocurrido la idea de ver cuántos filiales de todos los equipos grandes españoles han logrado estar en segunda división. Así que, si te parece bien, comenzamos. Sí, hay varios, a ver si recordabais todos estos equipos que vamos a comentar ahora cuando estuvieron en la división de plata del fútbol español. Bueno, tenemos que empezar por el que más veces ha estado en segunda división, que es el Real Madrid Castilla, que en total ha disputado 33 temporadas en segunda división. Y pues bueno, la última vez que estuvo fue en la temporada 2011-2012, pero por desgracia un par de temporadas después descendió de la mano de Arbelto Toril. Al haber estado 33 temporadas en segunda división, le convierte en el filial que más veces ha estado en esa categoría. Sí, además ha tenido varios periodos largos también en segunda, intercalados con descensos a segunda B, es decir, la actual primera ref, dependiendo pues también un poco del rendimiento del equipo filial, que bueno, como ya sabemos, pues muchas veces cuando jugadores destacan en los filiales, pues no en el caso del Madrid, porque ya sabemos que el Madrid lo que viene a ser el uso de la cantera, pues lo lleva un poco mal, y pues lo suelen subir, o muchos equipos ya directamente pues ya lo venden a otros equipos. ¿Qué jugadores destacados podemos mencionar? Pues bueno, claramente pues Butragueño, porque parte central de la Quinta del Buitre, que en la 83-84 fue clave para ganar esa liga. También destacan pues otros como Álvaro Morata, José, Lu Carvajal, Nacho, que formaron parte también del ascenso en la temporada 2011-2012, o incluso también Juanfran, que también formaba parte de esa plantilla de jugadores muy, muy destacados, como ya vemos, pues jugadores que luego a nivel profesional, a nivel ya de primeros equipos, pues han sido muy importantes para la historia del Real Madrid. Esa dupla Álvaro Morata-José Lu en segunda para el ascenso, ¿quién le iba a decir a día de hoy? Sí, Una delantera de primera división. Completamente. En cuanto a sus un poquito, pues las mejores temporadas que han pasado por el Castilla, pues fue campeón, como hemos mencionado, en la 83-84, cuando el Castilla, dirigido por Amancio Amaro, ganó pues esa segunda división, que ha sido la única vez que un equipo filial ha sido campeón de la segunda división. Además, pues esa campaña estaba pues plagada de todos los jugadores de la Quinta del Buitre, destacando Butragueño, que fue máximo goleador con 21 golitos. Y otros resultados a destacar, pues bueno, el Castilla en el 2006-2007, que volvió a segunda, hizo campañas razonables, aunque acabaron descendiendo. Pues un poquito ya, en cuanto a curiosidades de esas temporadas de este equipo, pues es el único filial que ha ganado la segunda división. Por desgracia, a pesar de que ganasen la liga, no pueden ascender, ya que por normativa, pues si el primer equipo está en la categoría superior, no puede ascender, y de igual manera, si el primer equipo desciende y el filial se mantiene, tiene que descender, ya que no pueden jugar el mismo equipo, el primer equipo y el filial. Veremos un caso de esos entre estos equipos. Luego también, pues la 2011-2012 fue una temporada bastante ilustre, pues con varios jugadores que han acabado en primera división, como hemos comentado antes, pues Morata, José Lu, Nacho, Carvajal, etcétera. Y también pues destacar un poco esa final de Copa del Rey entre el primer equipo, entre el Real Madrid y el Real Madrid Castilla, que si no recuerdo mal era la 83-84, el año que ganaron la liga, que finalmente pues acabó ganando el primer equipo, pero bueno, como vemos, pues el Castilla es el filial más laureado, el único que ha ganado la segunda división y el que más temporadas ha estado en segunda. Pues luego tenemos también al Barça B, otro de los filiales con más, ahora se llama Barça Athletic, que es uno de los filiales también con más
tradición en segunda división. Ha alternado a lo largo de su historia, pues segunda división, segunda B, ahora primera ref. Y bueno, el filial es verdad que no se ha conseguido estabilizar nunca en segunda división. De hecho, ahora está en segunda ref. Descendieron el en primera ref. No, creo que el Barça Athletic está en segunda. En segunda, claro, que descendió el año pasado, sí, de primera. Descendió el año pasado. Por ejemplo, tenemos entre las mejores temporadas que ha hecho las temporadas 73-74, que el Barça Athletic logró mantenerse durante unas temporadas, y en la temporada 75-76 llegó a terminar sexto en la categoría, y es uno de los puestos más notables entre los filiales en segunda. Y por ejemplo, en la década de los 90 el equipo también tuvo un gran desempeño, alcanzando pues, posiciones cercanas a la mitad de la tabla. Y luego hay temporadas malas, como yo que sé, por ejemplo la 96-97, 98-99 y la más reciente 2017-2018, donde el equipo pues no logró mantenerse y descendió. Y por ejemplo en la 2014-2015 acabó último de segunda con un número muy bajo de puntos, 36, lo que le supuso evidentemente el descenso. Bueno, pues al final el Barça Atlético, Barça B en este caso, pues al contrario que el Real Madrid sí que ha podido mantenerse un poquito algunas temporadas en segunda división, pero como has mencionado pues no ha logrado afianzarse en la categoría de plata, y al final pues ha ido alternando entre según primera ref, segunda B, segunda división. Y bueno, pues también lo que he mencionado, pues muchos de estos jugadores cuando destacan en estos filiales y juegan bien en segunda, pues se los suele llevar el primer equipo para que jueguen con ellos. Ahora el Barça, el primer equipo, es un claro ejemplo de ello. Seguramente uno de los motivos del descenso del Barça Athletic a segunda federación es que un jugador como, sin ir más lejos, Lamine Yamal, que por edad debería estar jugando con el Barça Athletic, por edad debería estar jugando con el juvenil. Sí, cierto, toda la razón, está jugando y es la estrella del primer equipo. El Barça B tiene un resultado histórico bastante llamativo, y es que en la 13-14 quedó tercero, pero no pudo ascender, evidentemente. Pero tercero, un filial hace relativamente poco, como quien dice. Es una cosa muy, muy llamativa, y con Halilovic, Deulofeu, jugadores de un nivel bastante bueno. Sí, a muchos de ellos me recuerdo Halilovic, que le apodaban como el nuevo Messi y tal, que por desgracia no han podido cumplir con las expectativas. También es cierto que cuando le pones ese peso a jugadores tan jóvenes, pues muchas veces pues no logran llegar a esos resultados que esperaban, y para muchos son una decepción. Pero bueno, por ejemplo el caso de Deulofeu, que a pesar de que no ha triunfado en el Barça, tiene una muy buena carrera jugando en primeras divisiones, Udinese, hasta en el Sevilla, en Wolverhampton si no recuerdo mal, en Inglaterra. Así que a pesar de que no ha cumplido con las expectativas, ha sido un jugador que ha podido ganarse la vida con el fútbol, además al más alto nivel. Toda la razón, y además yo creo que en el Barça y en el Madrid son los casos más destacados. El techo competitivo de estos equipos, al no poderse fijar como objetivo el ascenso, está más fijado en el desarrollo de los futbolistas de cara al primer equipo, que no en formar un equipo para ascender, porque evidentemente no tiene sentido. Entonces sería muy raro que descendiese. Bueno, es que si desciende no puede ascender. Claro. Pasamos al siguiente, ¿no, Carlos? El Valencia Mestalla, yo creo, porque tenemos aquí también muchos equipos, y el Valencia Mestalla es un caso curioso, Carlos. Claro, porque es el tercer equipo, el tercer filial que más temporadas ha disputado en segunda división, con un total de 21 campañas entre 1947 y 1973. Desde la temporada 72-73 ha estado siempre fuera de la segunda división, ya que nunca ha logrado volver a la división de planta desde entonces, y su última temporada fue la 70-71, que ascendió desde tercera y se mantuvo pues otras 2 temporadas hasta que finalmente pues descendió, y por desgracia no ha podido volver a alcanzar a la segunda. En cuanto a sus mejores resultados históricos, aunque no hay una fuente fiable que liste pues mejor resultado absoluto del Valencia Mestalla en segunda división, pues lo más destacable, pues su estancia y su permanencia durante varias temporadas, que en algunos casos evitando el descenso.
Se sabe que en los primeros años, tras 1947, pues se mantuvo su presencia y que en la época de los 50 y los 60 hubo temporadas con buenos rendimientos, aunque no se llegó a competir por el ascenso a primera, porque bueno, no se puede, por las normas no se puede. Su mejor momento, pues reciente, desde hace décadas, pues fue el ascenso en la de 1971, que le permitió jugar un par de temporadas en segunda división y luego mantenerse pues hasta la 72-73, que finalmente pues no lograron mantener la categoría. En cuanto a los jugadores, pues bueno, como es de hace bastantes años, cerca de más de 50 años que no están en segunda división, pues a lo mejor los jugadores nos llegan a sonar del todo. Por ejemplo, destacando Enrique Galán, que jugó varias temporadas entre el 63 y 66, que está entre los máximos goleadores históricos de la segunda división con 118 goles, que se dice pronto, marcar más de 100 goles. Ramón Lis, de igual manera, que jugó entre el 71 y el 73, o Ricardo Alós, que es de los primeros jugadores del Valencia Mestalla en jugar en segunda división, destacando esas temporadas 52-53 y 55-56, donde fue el máximo goleador, y ya pues después vino el Valencia de primera y se lo llevó para el equipo. Es que el Valencia Mestalla es el filial que más tiempo lleva sin pisar la segunda división. Estamos hablando de fechas, pues eso, años 50. Sí, que nuestros padres tenían 8 años. O ni eso, pero es una cosa muy, muy llamativa que un club tan importante, es el cuarto club histórico de España como el Valencia Club de Fútbol, que es su filial, lleve tanto tiempo sin pisar la categoría de plata, cuando hay jugadores actualmente en el Valencia, Javi Guerra, Diego López, César Tárrega, que... O sea, digamos que la Valencia tiene una cantera muy prodigiosa, muy buena, la cantera de Paterna. Claro, y recordamos la temporada pasada, llegó a esa final de Copa de Campeones eliminando al Real Madrid en semis. También eliminó al FC Barcelona, el que iba a ser el favorito para llevarse el título en una eliminatoria muy muy disputada, que finalmente se llevó el conjunto Che. Y ahora mismo pues de ese equipo de Copa de Campeones pues hay varios que ya están en dinámica de primer equipo, incluso ya algunos jugando el Mundial Sub-20, como Raúl Jiménez o Aimar Blázquez, que no ha ido, pero sí que está en dinámica de primer equipo y ha ido convocado a varios partidos. Y los dos porteros de España, Sub-20, en este mundial, 2 de los 3 porteros son del Valencia Mestalla. Sí, la portería la tienen completamente cubierta para años venideros. Entonces, pues bueno, hablando un poquito ya de curiosidades acerca del equipo, pues no pudo ascender a primera a pesar de lograr buenas temporadas, pues el filial. Y pues el último ascenso en el 71 y pues victorias memorables, por ejemplo ese 16avos de Copa en el 65 que eliminaron al Real Madrid en el Antonio Puchades. En la temporada 70-71 un partido decisivo para el ascenso, que lo jugó contra el Girona en Mestalla, que era como una especie de final para conseguir ascender directamente, lo cual lo consiguieron, y a pesar de que 2-3 temporadas después volviesen a bajar a la segunda división. Curioso lo de la victoria en Copa al Real Madrid Club de Fútbol, el primer equipo de Castilla, en el Antonio Puchades, no en Mestalla. Hablamos del año 65. Bueno, pero una victoria que queda para los anales de la historia de la cantera valencianista. Claro, completamente. Pasamos ahora a otro equipo, pero no antes, sin olvidarnos de que os suscribáis y le dejáis ahí la campanita, un comentario sobre si recordáis alguno de estos jugadores más recientes, porque bueno, pues los años 70 yo creo que no estábamos ninguno pensados, y pues supongo que no sonará ninguno a pesar de que seáis muy futboleros. Y bueno, recordamos, si comentáis y os suscribís, le dais a la campanita y le dais a like, si hacéis todo ese pack, desbloqueáis una función nueva de YouTube que ha puesto que es secreta, que si comentáis os da acceso a contenido premium. No sé si te habías enterado. ¿Por qué no lo has hecho? Porque no. ya lo estoy viendo, huevón. Lo tengo que hacer, y contenido premium que en esta casa siempre es de la mejor calidad. Hombre, por supuesto, faltaría más. Después de este spam estratosférico, como siempre, pasamos, pues, si te parece, al Bilbao Athletic. Pues el Bilbao Athletic, los cachorros, ¿no? Digamos, de los leones. Algunos de los periodos que el Bilbao Athletic estuvo en segunda división, pues el primer año fue 69-70, luego estuvieron desde el 1983 hasta la temporada 88,
luego tuvieron otro tramo del año 89 al 96, y la más reciente, la temporada 2015-2016, fue la última del Bilbao Athletic en segunda división. Pues sus mejores resultados históricos, su mejor clasificación en segunda fue un segundo puesto en esa temporada 83-84. Ojo el entrenador, ojo el que voy a decir, leyenda, José Ángel El Chopo Iríbar, una leyenda Athletic Sale, y esa temporada quedaron primero y segundo el Real Madrid Castilla. Por lo tanto, ascendieron los tres siguientes equipos en la tabla: el Hércules, el Racing y el Elche, por lo que ya sabéis y hemos comentado que no pueden ascender los filiales. Entonces, al quedar primero Castilla y Bilbao Athletic, tuvieron que ascender, en este caso Hércules, Racing y Elche, que no habían quedado entre los tres primeros. Curioso eso, cuanto menos. Bueno, al final es la norma hay que respetarla, y al final, pues bueno, es un aliciente también para estos equipos, para, pues en este caso, el Hércules, el Racing y el Elche, que a pesar de no haber logrado el ascenso ni en playoff ni de forma directa, pues finalmente logran su objetivo, que era ascender a la máxima categoría del fútbol español, a pesar de no haber hecho la temporada que ellos esperaban. En la temporada 87-88 descendió a Segunda B y volvió a subir al año siguiente, y luego ya su última temporada en Segunda, antes de la 2015-2016, fue la 95-96, donde fue una temporada muy complicada para el Bilbao Athletic y no consiguieron mantenerse. Vamos a hablar ahora de los jugadores más destacados que ha habido en el Bilbao Athletic, porque son muy buenos jugadores. Además, muchos de ellos, de los que están ahora en el primer equipo, habrán pasado por el Bilbao Athletic, no jugando en segunda división, como es normal. Muchos, además, sabiendo la filosofía del Athletic, prácticamente todos, o muchos, han pasado por el Bilbao Athletic. Unai Simón, Aymeric Laporte, Asier Villalibre, que ahora está en el Racing intentando subir a primera división. Julio Salinas, hombre, figura histórica y uno de los máximos goleadores del filial. Aguer Akeche, un jugador que tiraba y tira unas faltas espectaculares. Me ha sorprendido dónde está ahora, en el Johor de Malasia, con Gese. No, Gese ha vuelto a Las Palmas. Es verdad. Pero curioso lo de Aguer Akeche. Y el entrenador del Cádiz, Gaizka Garitano, jugó como delantero del Bilbao Athletic en segunda división. Ojo, con buenos registros goleadores. Pues bueno, esta intrahistoria también de muchos entrenadores, que si queréis podemos hacer un vídeo de los entrenadores que han sido jugadores a nivel profesional del fútbol español, así que si lo queréis, lo dejáis en comentarios, y algún ejemplillo así para a facilitarnos un poquito el trabajo de investigación, pues estamos completamente abiertos. Ya tenemos uno, Gaizka Garitano, que está buscando ahí el ascenso con el Cádiz. Bueno, a ver si suerte, que el Cádiz, además, Miguel está muy ilusionado, dice que el Cádiz asciende, está tanto en División de Honor como en el primer equipo, está con la ilusión por las nubes. Veremos si no se da un batacazo de los duros, porque empezando muy bien, hay que ver cómo se acaba la historia. Y cogemos el coche y un trayecto corto, nos vamos de Bilbao a San Sebastián para hablar de la Real Sociedad B. Pues bueno, también conocida como Sanse, ha militado 4 temporadas en la categoría de planta, contando con esta, la de este año, de la mano de Jon Ansotegui. Mítico central. Sí, completamente. De las 60 es verdad, esa temporada que entró en Champions con Philippe Montanier de entrenador, claro, Claudio Bravo, Griezmann por ahí también estaba, Griezmann, ¿no? Y Yarramendi, Carlitos Vela, era real, tenía equipazo, la verdad. Bueno, pues la primera temporada fue la 60-61, que acabó en novena plaza. En la siguiente, pues, descendió, quedando en 15ª posición, ya que hay que mencionar que en ese entonces la liga era de 16 equipos. Y se dividía por regiones, en este caso Grupo Norte. También porque descendió, porque el primer equipo desciende de primera a segunda esa misma temporada. Luego pasaron 50 años, 60, ya sabemos que aquí los números no somos los nuestros, aquí nos dan letras, que somos periodistas. La temporada 21-22, pues de la mano de Xabi Alonso, muy recordada ese ascenso en los que quedaron primeros en segunda B, pero por desgracia descendieron esa misma temporada, y actualmente, pues bueno, están ahí peleando, llevan buenos registros, creo que llevan una victoria, un empate
y un par de derrotas o 3 derrotas, si no recuerdo mal, en segunda esta temporada, pero bueno. Ha empezado bien la Real, veremos si le da este año para salvarse. En cuanto, pues un poco su mejor resultado histórico en segunda es la 60-61, que quedó en quinto puesto, que ha logrado pues que el Sanse, pues el mejor puesto que ha logrado el Sanse en esa categoría de plata. Pues bueno, algún jugador destacado, pues destaca Jon Ander, que ahora mismo se encuentra jugando en el Levante, que participaba como mediocentro ofensivo en la 21-22 y marcó 11 golitos, que está muy bien. Robert Navarro, que ahora mismo se encuentra en el Athletic de Bilbao, aunque ya sabemos que ese fichaje fue un poco discutido por parte del entorno futbolístico español, ya que no es 100% de Euskal Herria, y bueno. No, de hecho Robert Navarro es de... Sus padres son de Pamplona, creo. Creo que es algo más... o sea, no tiene nada que ver, creo que él es de Barcelona. Robert Navarro. Creo que sí, pero debe tener algún congénere vasco porque si no se entiende. Pero bueno, ahí está. Sí. Jugando en el Athletic. Y también quería mencionar a Urco González de Zárate, que el año pasado estuvo cedido en el Español. Manolo García se enamoró del mediocentro y este año ya está pero fichado en el Español, lo tiene en propiedad. Bueno, alguna curiosidad, ¿no? Por ejemplo, de la Real Sociedad B, que era una entidad independiente vinculada a la Real Sociedad cuando nació en el 1951, y en el 92 pasó a denominarse Real Sociedad de Fútbol B, aunque el apodo Sanse sigue siendo muy usado. También mencionar que muchos de estos filiales en sus inicios eran, como ha mencionado Rodri, pues eran equipos asociados al primer equipo, que luego pues por vicisitudes de la vida han acabado anexionándose al equipo, formando parte ya como su filial de manera oficial. Y antes hemos mencionado algunos jugadores, y claro, debéis estar flipando diciendo, y los Oyarzábal, Xavi Alonso, pues es que por el filial de la Real Sociedad B han pasado jugadores que fueron internacionales con España, como Xavi Alonso, que ganó el Mundial Eurocopa, Oyarzábal, que es actual capitán del primer equipo y campeón de Europa con España, marcando ese golito en la final, y Zubimendi, que también disputó esa Eurocopa, ahora saliéndose en el Arsenal de otro ex de la Real como Mikel Arteta, y con su compañero de equipo en la Real también lo fue en su momento, Mikel Merino. No los hemos mencionado arriba porque no han disputado minutos ni han jugado en segunda división con el filial, pero han formado parte, claro, de la Real Sociedad B cuando el filial del conjunto Txuri-Urdin estaba en categorías inferiores. Luego pasamos ya a los equipos que han estado menos veces, pero que también queríamos mencionarlo porque aparte de que pues ya sabíamos que Madrid y Barça iban a estar allá arriba, Valencia me está ya igual, Athletic Club a mí me ha sorprendido, pensaba que no había estado tanto tiempo en segunda división, y bueno, la Real, que es el caso más reciente, como pues que lleva 2 temporadas en años recientes, me refiero, en la categoría de plata, que habla muy bien del entorno de filial y entorno de fútbol base del equipo Txuri-Urdin. Un equipo que también estuvo hace poco y que trabaja muy bien la cantera es el Villarreal B, que ha disputado 5 temporadas en segunda división. En su primera etapa como equipo de segunda fue la 2009-2010, y el equipo, la verdad, que lo hizo bastante bien para ser un filial. 61 puntos, 18 victorias, ojo, ser un filial, 18 victorias, 9 empates, 15 derrotas, quedando al borde de participar en el playoff. Y luego el Villarreal B continuó en segunda división hasta que la temporada 11-12 descendió, debido a que el primer equipo del Villarreal bajó de primera a segunda, y en este caso el Villarreal B había quedado en una quinta o sexta plaza, ¿no? No, quedó de 12º, quedó 12, se salvó sobrado, hizo una muy buena temporada, pero debido a que el primer equipo descendió, tuvieron que bajar una categoría por la coincidencia de equipos. Debe ser un fastidio hacer tan buena temporada en segunda, claro, y salvarte tan holgadamente, y que
porque tu primer equipo descienda, tener que descender. Eso debe ser, no debe ser un buen trago para el club en general, pero para los jugadores que componen el filial, decir, cachis. Bueno, la verdad es que también así es el fútbol muchas veces, así son las normas que hay que seguirlas, y bueno, es una pena que haya tenido que descender habiendo mantenido la categoría, pero bueno, al final muchos de esos jugadores acabarían en el Villarreal, en el primer equipo, volviendo a disputar temporadas en segunda división, aunque a pesar de que el año pasado, al haberlo hecho tan bien con el filial, pues hayan tenido que volver a descender a segunda B. De las 5 temporadas que ha estado el Villarreal B en segunda división, 2 han sido en estos últimos 3 años, la temporada 22-23 y 23-24. En la 22-23 se mantuvo y en la 23-24 acabó colista y descendió, y ahí está, en Primera Federación, intentando volver a la categoría de plata. Y el Villarreal B, como no podía ser de otra manera, al trabajar bien la cantera, ha tenido muy buenos futbolistas. Sí, claro, pues destaca por ahí Gerard Moreno, delantero internacional con España y actual estrella del primer equipo, que se encuentra lesionado. No sé si ha vuelto ya, creo que no, sigue lesionado. Sigue lesionado. Es un delantero muy bueno, Gerard Moreno, pero lo de las lesiones no están le lastran mucho y no, yo creo que sería titular, o sea, no titular, sería internacional con España en todas las convocatorias, viendo el nivel, pero las lesiones le han lastrado mucho, aunque he de decir que entre la temporada 2010 y 2012 estuvo en el Villarreal B, coincidiendo con el debut del Villarreal B del submarino amarillo en segunda división. También estaba Gerard Moreno. Sí, también por ahí también estaba Pau Torres, actual central del Aston Villa, que fue pues campeón de Europa League, de Nations League con España, y también pasó por la filial en sus primeros años. Y los dos siguientes, sobre todo con el primero, si no me saliese del objetivo, yo me pondría de pie. Don Santiago Cazorla. Uh-huh. Fue en el primer equipo, sobre todo, donde desarrolló la mayoría de su carrera, pero bueno, estuvo también en el Villarreal B, al igual que un Balón de Oro, igual que Rodri Hernández. Sí, completamente cierto. Que bueno, pues actual capitán del Manchester City, campeón de Champions, campeón de Europa, ganador del Balón de Oro, y bueno, pues militó en el Villarreal B antes de consolidarse como uno de los mejores mediocentros del mundo, y si no recuerdo mal, subió al primer equipo y le fichó al Atleti, justo. Luego también leyendas del Villarreal como Bruno Soriano, hombre, mitiquísimo jugador, el dorsal número 21 con el brazalete de capitán hasta que dejó el fútbol. Impresionante Bruno Soriano. Y luego los últimos dos también, jugones, siempre me ha molado mucho, no sé, tiene como una aura diferente, Samu Chukwueze. Sí, yo me acuerdo de algún partido contra el Madrid que esa banda derecha me da un miedo con Samu, y con el siguiente, que bueno, Alex Baena, que también leyenda del Villarreal, que bueno, este año por desgracia ha abandonado al conjunto Groguet para marcharse al Atlético de Madrid. Ahora mismo se encuentra lesionado y esperemos que vuelva lo antes posible para que despliegue ese gran fútbol que tiene el centrocampista español. Y una curiosidad, de las curiosidades que más me han llamado la atención de los filiales, el Villarreal B, está seguro que no os la sabéis, fue el primer filial en la historia que jugó en segunda división, teniendo al equipo principal disputando la Champions League. Curioso cuanto menos. Esto ocurrió en la temporada 2010-2011, mientras que el Villarreal estaba compitiendo en Europa, en la Europa League, donde, ojo, llegó a semifinales perdiendo contra el Oporto. Su filial estaba en la categoría del fútbol español, enfrentándose a equipos históricos, ahí curtiéndose el lomo, como se dice, con Betis, Celta, Rayo Vallecano, y es curioso tener a tu filial en segunda y a tu primer equipo en Europa. Eso habla de la buena salud de la que gozaba entonces, incluso me atrevería a decir ahora, todo el club, todo el Villarreal Club de Fútbol como club. Sí, bueno, ahora pues llevándonoslo un poco a nuestro terreno, no ha empezado de la mejor manera el Villarreal en juvenil, en División de Honor, estando en puestos de descenso, empatando el primer partido y perdiendo los dos siguientes. Pero solo por el entrenador que tienen, creo que... Hombre, tablas no le falta a Pepe Reina, la verdad. Pepe Reina, entrenador del juvenil División de Honor del Villarreal. También es que ha tenido partidos complicados. El segundo partido pierden 2-0 contra el Levante, candidato al título, y el siguiente igual contra el Valencia, vigente campeón. Veremos si
ahora pues logra remontar un poquito el vuelo, porque el año pasado hizo una grandísima temporada con una muy muy buena defensa, siendo creo que el equipo menos goleado de toda la división de honor del grupo 7. Y bueno, veremos a ver si puede remontar un poquito el vuelo, porque debe competir la liga contra el Valencia y contra el Levante. Le deseamos todo lo mejor al submarino amarillo en esa división de honor, como no podría ser de otra manera. Pasamos ahora con otro histórico también de España, en este caso con el Sevilla Atlético, el filial del Sevilla. Tiene su antecedente en el Club Deportivo Puerto, que fue fundado en el 50, que era un equipo independiente vinculado al Sevilla. Como hemos mencionado antes, empiezan como equipos independientes, pero afiliados, como podría ser un ¿San Félix era el del Málaga? Sí. Como el San Félix, nos comentan por el pinganillo, que al final pues acaban asociándose y acaban formando la filial, como quien dice. En cuanto a sus participaciones en segunda, pues bueno, comenzó la primera vez que llegaron a segunda división fue en la 62-63 en el Grupo Sur. Como ha dicho Rodri antes la liga eran de 16 equipos y se dividía por hemisferios. No había ascenso ni descenso tampoco. Era una liga cerrada, entonces quedaron penúltimos, pero no les afectó en nada clasificatoriamente hablando. Luego ya en la 2007-2008, tras muchísimos años en categorías más modestas, el Sevilla Atlético asciende de nuevo a la segunda división. Tiene un contexto bastante simbólico, ya que se produce justo cuando el primer equipo vivía una etapa muy exitosa, incluida pues la consecución de Copa del Rey, que además la celebraron de forma conjunta, tanto el ascenso como la victoria en Copa. Curioso eso, el primer equipo ganó la Copa del Rey en el Calderón, si no recuerdo mal, ese año, contra el Español. Y el Pero filial. ¿Eso no fue la final de Europa League, que jugó también contra el Español? ¿O eso es un Lo he dicho con muchas dudas, dejarnos en comentarios si nos hemos liado de competiciones, pero el caso es que la consecución de la Copa del Rey y la consecución del ascenso a segunda lo celebraron tanto filial como primer equipo, y ojo, eso no creo que haya muchas ciudades y muchos clubes que puedan presumir de ello, me parece una cosa curiosa cuanto menos. Sí, al igual que me extrañaba que lo que ha comentado antes Rodri del Villarreal, que era el único filial que estaba en segunda mientras su equipo estaba disputando competiciones europeas, siendo el Madrid o el Barça equipos asiduos a estas competiciones europeas. Me extraña bastante que haya sido el único caso. Seguimos un poco con el Sevilla Atlético. La temporada siguiente, en la 2008-2009, por desgracia quedó colista y descendió sumando tan solo 19 puntitos, que es muy muy poco, lo que la convierte en uno de los peores colistas de la segunda división, que en ese momento formado por tan solo 22 equipos. En la 2016-2017 ascendieron, quedando 17º, manteniendo la categoría, muy bien, pero las temporadas siguientes volvieron a descender, quedando de nuevo como colistas. Bueno, jugadores destacados, pues hay leyendas que no podemos no mencionar. Jesús Navas, gran emblema del Sevilla, campeón de España, campeón con España del Mundial, de Eurocopa 2008-2012, y pasó por el Sevilla Atlético antes de consolidarse en el primer equipo. Luego, el mago de camas, Sergio Ramos, que capitán histórico del Real Madrid y de la selección, que dio sus primeros pasos a nivel profesional en el Sevilla Atlético, debutando con el Sevilla en 2004. Hay que tenerle más cariño a Sergio Ramos ahí por Sevilla, que yo creo que ha sido un jugador que se ha dejado la piel por todos los equipos por los que ha estado, y el Sevilla en las dos etapas, tanto antes de que le fichase el Madrid como después en la última que tuvo hace 2 temporadas, creo que es un jugador que en Sevilla no siempre ha sido bien tratado, sus razones tendrán, pero echando la vista atrás y con algo de perspectiva, yo creo que Sergio Ramos es un jugador que se merece respeto, el respeto que se lo ha ganado tanto en Madrid como en Sevilla. En todo el mundo, además, yo creo que, no me acuerdo, creo que dejó bastante dinero en las arcas del Sevilla. Sí, no sé el precio, pero, no sé, pero se lo lleva Florentino con 18, 19 añitos. Y ya, claro, en esa época los precios, o sea, no se pagaba no lo mismo de ahora, lo que es ahora, pero para ese momento y para ser un canterano tan joven, dejó dinero en las arcas del club de Nervión. ¿Y qué más jugadores destacados, Carlos? Pues mira, desde aquí pues descansa en paz José Antonio Reyes, canterano de oro que jugó en el filial antes de triunfar en el Sevilla, fichar por el Arsenal, por el Real Madrid, etcétera. Y luego pues volvió a Sevilla, a su casa,
Alex Vidal también, jugador bastante mítico. Sí que es cierto que en los últimos años ha perdido un poco de protagonismo en la escena del fútbol español. Sí, yo personalmente le he perdido la pista a Alex Vidal, no sé. Estaba en el Alavés, si no recuerdo mal, o Alavés, o es que el Leganés y el Alavés los confundo muchísimo. Alex Vidal le he perdido completamente la pista. Dejadnos en comentarios a ver si sabéis. No pasa nada, esto se mira en un segundo, la magia de la edición la arregla todo. Bueno, Alex Vidal también, pues, una que pasó por el Sevilla Atlético, que recientemente se ha retirado hace un año o hace un par de años. Destaca mucho por su paso por Almería, Barça, Español, etcétera, así que un buen jugador. Y luego por último Bryan Gil, que es una perlita, que hace mucho que no decía esa palabra y me la tenía que sacar. Es un jugador que a mí me encanta, me gusta muchísimo, sobre todo en sus primeros años cuando empezó a despuntar en el Eibar. Era un jugador que me gustaba mucho. Sí que es cierto que ahora con los años ha ido apagándose un poquito con ese fichaje por el Tottenham, que no logra sentarse en el equipo, no juega muchos minutos, sale cedido, tampoco. Bueno, en la pasada temporada en el Girona. En el Girona disputando Champions. Sí, ahí sí que jugó bastantes minutos y yo creo que buen nivel, la verdad. Pero yo es verdad que ese paso por el Tottenham frustrado fue un paso atrás en su carrera, en lo que yo creo que podría, para lo que era el Tottenham en ese momento, yo lo vi como un fichaje que digo, puede hacer cositas. Hay una banda Son, en la otra Bryan Gil, es un jugador eléctrico. Nada más seguido detrás suyo tenía Sergio Reguilón, creo que Pedro Porro todavía seguía en el Sporting. Sí, no, Bryan Gil ha sido un jugador, es un jugador con mucho talento, que ahora, lo disfrutan en Girona. Ya pasamos al último, ¿no? Bueno, te voy a contar, Carlitos, par de curiosidades. En algunos años, hasta un tercio de la plantilla del Sevilla Fútbol Club, del primer equipo, en primera, procedía del Sevilla Atlético, lo que muestra lo importante y lo bien que trata la cantera sevillista a sus filiales. Que un tercio de la plantilla proceda de tu equipo, de tus categorías inferiores, eso muestra lo bien que... La confianza, que también es importante para estos jugadores, porque al final son los chicos que llevan toda la vida jugando en el Sevilla, son los que realmente van a dar todo por la camiseta y se van a dejar todo cada partido. Entonces darles esa confianza de que sí, que si llegan a buen nivel van a poder jugar en el primer equipo, pues hablan muy bien del Sevilla. Y otra curiosidad que me ha llamado la atención, que no deja, yo creo, de ser de casualidad, es que dos de sus canteranos más simbólicos, como Antonio Puerta y José Antonio Reyes, fallecieron trágicamente siendo muy jóvenes, y sus figuras se convirtieron en iconos eternos para la afición sevillista, tanto que siempre en el minuto 16, dorsal que llevaba Antonio Puerta, es ovacionado en el estadio del Sevilla, como no podría ser de otra manera. Así que tanto Antonio Puerta como José Antonio Reyes descansen en paz. Ya terminamos con este último filial que ha estado en segunda división. En este caso ha sido el Atlético Malagueño, el filial del Málaga, que ha estado durante 3 temporadas consecutivas, que esto hay que mencionarlo, ya que, para un filial, como hemos mencionado ya en anteriores equipos, estar durante varias temporadas seguidas en segunda división ya es todo un mérito. La primera de ellas fue en la 2003-2004, donde quedaron 15º. La siguiente temporada, la 2004-2005, 17º, un poquito peor en posición. Y finalmente en la 2005-2006 descendieron, quedando en el puesto número 21. Solo 3 temporadas, pero que 2 hayan sido seguidas tiene su mérito para un filial sin tanta... sin tanto tiempo en el fútbol profesional como ha sido el Atlético Malagueño. Pues bueno, esto ha sido todo. Este ha sido el vídeo comentando un poquito los filiales que han participado en segunda división, que muchos de ellos, en mi caso, hasta que no me he puesto a hacer el guión del vídeo, no sabía que habían estado en segunda división. Pero bueno, para todos aquellos futboleros, este vídeo un poco más curioso acerca del fútbol español, pues es sin duda pues algo curioso. Haciendo el guión, yo sabía que iba a quedar un vídeo guapo. Sí, y bien guapo que ha quedado. Así que nada, recordaros que os suscribáis, le deis a la campanita, le deis a like, dejéis un comentario si os ha gustado el vídeo, o cualquier objeción o alguna cosa que hayamos dicho mal, pues bueno, nos podéis corregir en comentarios, que estamos abiertos desde la educación y el respeto, que me entere yo, que aquí respeto siempre. Además, hay una nueva función que ha puesto YouTube. Algo del hype, ¿no? Sí, el tren del hype, como hay en Twitch, que
Si le das a like al vídeo, pues puedes como promocionar un poco al vídeo en el algoritmo. En el ordenador no sé cómo sale porque siempre veo YouTube en el móvil, pero si tú deslizas en el botón de comentarios tras haberle dado like, tienes un numerito del hype que pues nos lo puedes dar, porque somos un canal humilde, porque si se lo das al Rubius, a Vegeta y a estos, pues no les sirve de nada, porque cada vídeo le pilla 5 millones de visitas. Así que este puede ser el vídeo que llegue al 1.000.000 de visitas en nosotros. Si le das a hype, estaremos más cerca de ello. Así que nada, os remitimos también a nuestra página web, www.juvenildivisiondehonor.com y @juvenildh en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao, 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 chao. Will you fucking fight back?